Mientras Buck construye su imperio, su vida personal se convierte en un reflejo de sus éxitos y fracasos. Vive rodeado de lujo, en una imponente mansión de aproximadamente 11 kilómetros cuadrados llamada Duke Farms, ubicada en Hillsborough, Nueva Jersey. El lugar es una maravilla, con jardines diseñados para emular los grandes paisajes europeos, estatuas, lagos y una opulencia que no deja espacio para la modestia. Sin embargo, detrás de las puertas de su palacio, su vida familiar está marcada por una desconexión emocional. Todo gran imperio tiene un origen, y el de James Buchanan Duke comienza con humo. En la primera parte de esta fascinante historia, descubrirás cómo un hombre convirtió un simple cigarrillo en el motor de una revolución global. Desde su dominio total en Estados Unidos hasta su atrevido salto al comercio mundial, este visionario no solo cambió una industria, sino también la historia. Si te gustan las historias de poder, riqueza y ambición, prepárate para descubrir cómo se escribe el capítulo más fascinante y oscuro de este imperio y cómo su legado sigue encendiendo controversias hasta hoy. El matrimonio de Buck con Nanny Holt, una mujer distinguida pero discreta, nunca es una relación apasionada. Ella, aunque fiel, se siente eclipsada por la personalidad abrasadora de su esposo y la inmensidad de su ambición. Tienen una hija, Doris, nacida en 1912, a quien Buck idolatra, aunque a su manera. Doris crece rodeada de la riqueza inimaginable que su padre posee, pero sin un propósito claro. Aunque Buck sabe cómo moldear un imperio, no sabe cómo criar a una hija, colmándola de regalos y dinero, pero no de límites ni valores sólidos. Doris, heredera de una fortuna incalculable, va creciendo hasta convertirse en una niña frívola y caprichosa, incapaz de encontrar una pasión o dirección definida. Paralelo a esto, el reinado absoluto de James Buchanan Duke sobre el mercado del tabaco empieza a tambalearse y en 1911 el martillo de la justicia estadounidense cae con fuerza. La ley antimonopolio Sherman, un arma legal diseñada para frenar a los titanes corporativos, apunta directamente a la American Tobacco Company. La Suprema Corte decreta que el monopolio de Duke es ilegal y, al igual que con la Standard Oil de Rockefeller, ordena la disolución de su imperio en múltiples empresas más pequeñas. Para muchos, este fracaso es una derrota humillante, pero no para Buck. Él, un maestro en adaptarse, interpreta el veredicto no como el fin de su dominio, sino como una nueva oportunidad. Las piezas del rompecabezas siguen bajo su control indirecto. Las empresas resultantes, como Lucky Strike y Liggett & Myers, todavía giran en la órbita de su influencia. Y a pesar del golpe legal, su fortuna tampoco se ve afectada de forma significativa. Sin embargo, algo dentro de él parece inquieto. Aunque ha conquistado casi todo lo que ha deseado, Buck no conoce el significado de suficiente, y entonces decide que es momento de buscar nuevos horizontes. En los años posteriores a la fragmentación de su monopolio, Buck encuentra un nuevo desafío: la energía eléctrica. Para él, este sector representa algo más que un negocio. Es una manera de redefinir su legado. La industrialización está en pleno apogeo y el suministro de electricidad promete ser tan crucial para el futuro como el tabaco lo fue para el pasado. Pero controlar la electricidad no es tan sencillo como fabricar cigarrillos. Implica dominar los recursos naturales y en Carolina del Norte eso significa controlar el río Catawba. El río Catawba, con su corriente poderosa y constante, es una joya para la generación hidroeléctrica, pero las tierras que lo rodean están ocupadas por pequeños propietarios, agricultores y comunidades que dependen del agua para sobrevivir. Buck, con su visión característica, ve esto como un obstáculo menor. A través de la American Development Company, una empresa que él financia y dirige, despliega las mismas tácticas despiadadas que le aseguraron el éxito en la industria tabacalera. En las oficinas de American Development Company se diseña un plan meticuloso para debilitar a los propietarios resistentes, incluyendo el corte del acceso a otros recursos y la manipulación de las leyes locales a su favor.
Sus agentes recorren la región con promesas y amenazas veladas, ofreciendo a los propietarios sumas de dinero aparentemente generosas, pero muy por debajo del valor real de sus tierras. En poco tiempo, las tierras a lo largo del río Catawba comienzan a cambiar de manos. Los pequeños propietarios, muchos de ellos endeudados y desesperados, se ven obligados a aceptar las ofertas, y la construcción de represas sigue rápidamente, transformando el paisaje en un sistema de lagos artificiales y generadores eléctricos que un año más tarde serán el soporte vital para la fundación de la Southern Power Company, la precursora del hoy poderoso conglomerado Duke Energy Corporation, un holding de energía eléctrica y gas natural con 11 subsidiarias que tiene su sede en Charlotte, Carolina del Norte, y que este año, 2024, ha ocupado el puesto 141 en la lista Fortune 500. James Buchanan Duke, conocido tanto por su éxito empresarial como por su gusto por el lujo y la ostentación, tiene propiedades que reflejaban no solo su riqueza, sino también su ambición de construir un legado monumental. Adquirida en 1902, Duke Farms es, sin duda, la joya de la corona entre las propiedades de James Buchanan Duke. Esta finca no es simplemente una residencia, es una obra maestra de paisajismo y arquitectura diseñada para ser un símbolo tangible de su éxito y su visión. La finca abarca más de 1000 hectáreas, lo que la convierte en una de las propiedades privadas más grandes y elaboradas de su época. Duke supervisa personalmente la creación de jardines impresionantes, lagos artificiales, cascadas y fuentes. Todo esto diseñado para evocar el esplendor de los grandes jardines europeos como los de Versalles. Pero la finca no está creada solo para vivir, sino que está creada como una declaración de poder, pues cada rincón de la propiedad parece susurrar: aquí vive un conquistador moderno. Los invernaderos, llenos de plantas exóticas de todo el mundo, son una atracción en sí mismos. Duke se asegura de importar especies raras, lo que refuerza su imagen como un hombre de gusto refinado. En la bulliciosa ciudad de Nueva York, James Buchanan Duke también asegura su presencia con una mansión en la prestigiosa Quinta Avenida. Para un hombre como Duke, una residencia en esta ubicación no es solo un lugar para vivir, sino una muestra de estatus en una de las ciudades más influyentes del mundo. Situada en una de las calles más icónicas, la residencia está diseñada para reflejar poder y sofisticación. La ubicación asegura que Duke esté cerca de las principales instituciones financieras y sociales de la época, reafirmando su influencia en los círculos más altos de la sociedad. Esta casa representa la faceta urbana de Duke, donde los negocios y el placer convergen en un solo lugar. Allí puede recibir a socios y líderes neoyorquinos, consolidando alianzas que refuercen su imperio. Desde la elegancia pastoral de Duke Farms hasta la sofisticación urbana de su casa en Nueva York, cada una de ellas refleja un aspecto de su vida. Su búsqueda insaciable de poder, su amor por la opulencia y su deseo de construir un legado que perdure más allá de su muerte. Cada una de estas propiedades se convierte en un capítulo adicional de su historia, mostrando cómo incluso en su vida privada, Buck Duke no se contenta con menos que la grandeza absoluta. En sus últimos años, Buck comienza a sentir el peso de sus decisiones. Aunque su fortuna es inmensa, su salud empieza a deteriorarse. Se enfrenta a la soledad, rodeado de riquezas, pero sin el consuelo de una conexión humana genuina. Es 1925 y James Buchanan Duke, a sus 69 años, yace en su imponente mansión en Nueva York. La habitación, decorada con muebles de caoba y alfombras persas, no logra suavizar la dureza de su final. Después de años moldeando industrias y acumulando una fortuna incalculable, su cuerpo sucumbe a una enfermedad pulmonar. Una neumonía agravada en el invierno de 1925 es un destino paradójico si se considera que su imperio se construyó sobre el humo de millones de cigarrillos.
Pero su última bocanada no es de tabaco, sino de resignación. En ese momento no piensa en su imperio ni en su legado eléctrico. Piensa en Doris, su única hija. Tiene apenas 12 años cuando él muere, pero ya está destinada a heredar un imperio tan vasto como vacío. Doris hereda una fortuna que asciende a $100 millones, una cifra inimaginable para la época. Para el resto del mundo, esto parece un boleto dorado hacia una vida de felicidad, pero para Doris es una carga que lleva como una cadena alrededor del cuello. La infancia de Doris, ya solitaria por la ausencia emocional de su padre y la frialdad de su madre, se vuelve aún más sombría. Aun siendo una niña, Doris se ve atrapada en una batalla legal con su madre, Nannalyn Holtin Manduc, quien busca controlar la inmensa herencia de su hija. Las demandas se alargan durante años mientras Doris crece como una figura pública, pero aislada en su interior. Por eso, al alcanzar la mayoría de edad, Doris hace lo que cualquier pobre niña rica desorientada haría: escapar. En un intento por encontrarle un propósito a su vida, inicia una serie de viajes interminables, moviéndose de un continente a otro en busca de algo que ni todo el dinero del mundo puede comprar: una identidad. Desde Europa hasta Asia, pasando por América Latina y África, Doris se convierte en una figura nómada, siempre rodeada de un séquito de aduladores, asesores y pretendientes que su enorme fortuna atrae, pero la compañía nunca logra llenar el vacío. Con el ánimo de sentirse útil, Doris prueba varias ocupaciones. Y así, durante la Segunda Guerra Mundial, decide trabajar en Egipto en una cantina para marineros. Sí, la mujer que puede comprar medio Cairo por capricho elige servir tragos por un salario de $1 anual. Cuando se le pregunta por qué, ella responde con una mezcla de sarcasmo y desprecio: es interesante y no necesito el dinero. Claro, porque lo único que no tiene Doris es un rumbo fijo. El dinero de Doris no solo financia sus viajes y aventuras, sino también sus intentos desesperados por encontrar amor. A lo largo de su vida se casa y divorcia solo 2 veces, pero en medio de sus matrimonios siempre hay varios amantes. Y cada relación parece más extravagante y desafortunada que la anterior. Doris tiene un talento especial para elegir a hombres que ven en su fortuna un pasaje hacia la comodidad. Pero ningún hombre se aprovecha más de su riqueza que el legendario político dominicano, Porfirio Rubirosa. Cuando Doris conoce a Rubirosa en los años 40, ella ya tiene varias desgracias a cuestas: un matrimonio fallido, una hija fallecida con apenas un día de vida y una serie de relaciones amorosas bastante cuestionables. Y él, por su parte, tiene fama de ser el Don Juan de su generación. Diplomático dominicano, jugador de polo y amante de mujeres adineradas, Rubirosa es todo lo que Doris no puede resistir: carismático, apuesto y descaradamente oportunista. Su reputación de conquistador lo precede, y las historias de sus aventuras románticas son tan famosas como sus hazañas en las pistas de polo. Rubirosa no solo seduce a Doris con su encanto, sino también con su habilidad para halagarla y hacerla sentir deseada, algo que ella anhela profundamente. El matrimonio entre Doris y Rubirosa es tan breve como intenso. Doris, como siempre, no escatima en gastos para mantener a su nuevo esposo contento. Durante su tiempo juntos, ella le compra coches de lujo, joyas y propiedades, todo en un intento de garantizar su afecto. Pero Rubirosa, siendo el maestro de la supervivencia que es, no tarda en aburrirse. Al final, su segundo matrimonio también se desmorona, dejando a Doris más desilusionada que nunca y a Rubirosa con los bolsillos llenos. Él sigue adelante, cazando a su próxima víctima adinerada, mientras Doris queda atrapada en su ciclo de autodestrucción emocional. A pesar de sus múltiples matrimonios, sus innumerables viajes y sus intentos por encontrar un propósito, el dinero heredado por Doris nunca logra llenar el vacío dejado por la muerte de su padre y la soledad de su infancia. Gasta su fortuna en causas nobles y caprichos personales, pero ninguno de estos esfuerzos le da la paz que busca.
En 1993, muere dejando tras de sí una vida marcada por el lujo extremo y la eterna insatisfacción. Doris Duke es, en muchos sentidos, el epítome de la pobre niña rica, rodeada de todo lo que el dinero puede comprar, pero carente de lo que realmente importa. Su vida es una muestra de que la riqueza sin propósito puede ser tan sofocante como la pobreza misma. Su historia, como la de su padre, es una tragedia envuelta en opulencia, un testimonio de cómo incluso las mayores fortunas no pueden garantizar la felicidad. En el año 1900, los Estados Unidos se enfrentó a una crisis de proporciones épicas. No era una pandemia, una guerra ni un colapso financiero. Para las autoridades era algo mucho más grave: el cigarrillo. La pequeña columna de humo que se eleva desde los dedos de millones de estadounidenses se convierte de repente en el villano favorito de los moralistas de la época. El problema, por supuesto, no es que el cigarrillo mate lentamente a quienes lo consumen. Esa parte aún no se entiende del todo. Lo que realmente escandaliza a los guardianes de la virtud es que las mujeres y los niños están fumando. ¿Qué será lo próximo? ¿Perros con sombrero? ¿Gatos leyendo periódicos? Para una sociedad obsesionada con el orden y la decencia, esto es una señal clara de que el apocalipsis está a la vuelta de la esquina. Entre 1890 y 1927, 16 estados deciden tomar cartas en el asunto. Y no lo hacen prohibiendo el cigarrillo porque, podría causar enfermedades, sino porque temen que el hábito convertirá a las mujeres en criaturas desvergonzadas y a los niños en pequeños monstruos descarriados. Las imágenes de mujeres con cigarrillos en los labios son vistas como un atentado a la santidad del hogar, y los niños fumadores son percibidos como el presagio de una generación condenada a la perdición. La ironía aquí es deliciosa. Mientras los moralistas luchan por salvar a la sociedad de su propia decadencia, las ventas de cigarrillos continúan creciendo, y figuras como James Buchanan Duke cuentan sus billetes con una sonrisa. Porque, a pesar de los esfuerzos por purgar al país del tabaco, el humo sigue flotando, invadiendo los salones, los bares y sí, los corazones de la América que dice detestarlo. Antes de 1906, los cigarrillos no eran solo un símbolo de estilo o decadencia, eran literalmente medicina. Así es, los pequeños cilindros de tabaco aparecían en enciclopedias farmacéuticas y eran recomendados por médicos para tratar una variedad de dolencias como la tos, resfriados y, sorprendentemente, la tuberculosis, una enfermedad que hoy sabemos está directamente vinculada al tabaco según la Organización Mundial de la Salud. Imaginen eso, combatir una enfermedad pulmonar fumando. ¿Qué sigue? ¿Apagar incendios con gasolina? Los anuncios de cigarrillos prometían curas milagrosas y los paquetes se diseñaban cuidadosamente para atraer a diferentes consumidores. Pero la verdad es que todos contenían lo mismo: hojas de tabaco que se quemaban mientras sembraban adicción y dañaban los pulmones. En el mundo de James Buchanan Duke, sin embargo, esto no era un defecto, era una característica. Con su mente de estratega, Duke vio en el cigarrillo algo que pocos más percibieron: un producto universal capaz de cruzar barreras de idioma, clase y cultura. Una década antes de que Henry Ford revolucionara la producción en cadena con el modelo T, Buck ya estaba fabricando cigarrillos en masa, perfeccionando el proceso y globalizando su consumo. McDonald's y Starbucks pueden reclamar la modernidad, pero Duke estaba allí primero, repartiendo humo a nivel mundial antes de que existiera el término globalización. Eso sí, Buck no vivió lo suficiente para ver hasta dónde llegaría su legado. Antes de morir en 1925, Duke donó más de $100 millones al Trinity College en Durham, que luego se convirtió en la Universidad de Duke, un monumento eterno a su apellido. Por supuesto, esta filantropía es lo que los defensores de Buck mencionan cuando intentan equilibrar su historia. ¿Fue Duke
¿Un héroe del mercado o un visionario que entendió la psicología humana, la publicidad y los precios? La pregunta es inevitable. ¿Sin Duke, el mundo moderno sería tan diferente? ¿Estarían las personas hasta hoy mascando tabaco y escupiendo en elegantes escupideras? ¿O habría llegado otro empresario menos despiadado, pero igualmente ambicioso, a revolucionar la industria del cigarrillo? Tal vez. Pero nadie lo habría hecho de la misma forma que Buck Duke. Duke no solo fabricó cigarrillos, los convirtió en un hábito, en un estilo de vida, en una cultura. A pesar de las grandes donaciones y la sofisticación de su legado, su nombre siempre estará ligado a un producto que definió más para mal que para bien el siglo XX. James Buck hizo que el mundo entero fumara cigarrillos y ese sigue siendo el gran dilema de su leyenda. Arquitecto de la globalización y villano de la salud pública. Un héroe para las empresas, un villano para los pulmones. La historia de James Buchanan Duke no es solo la de un empresario, es la historia de un conquistador moderno, un hombre que, como un general en el campo de batalla, no dudó en sacrificar todo lo que estaba en su camino para alcanzar la cima. En los campos de tabaco, a lo largo del río Catawba y en los salones de poder, su presencia dejó una marca imborrable, una mezcla de admiración y condena que perdura hasta el día de hoy. Si te gustan las historias de poder, riqueza y ambición, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para más relatos emocionantes como este. Porque el pasado está lleno de personajes que nos muestran hasta dónde puede llegar el ser humano por un sueño o por una obsesión.